Buenos días, mi nombre es Valeria Otaño Sánchez, soy estudiante del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Urania Montaz, en la asignatura Neuroética aplicada a la educación 1. Mi maestra, Rita Ginelis Mateo Rosado. En el día de hoy les voy a estar presentando un tema muy interesante que se titula La neurociencia aplicada a la educación y les voy a mostrar una diapositiva narrativa sobre este importante tema. Pero bien, ¿qué es la neurociencia aplicada a la educación o qué es la neurociencia? Bueno, según Ana Forés, la neurociencia es el estudio de la estructura, desarrollo y funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso, con énfasis en los procesos cerebrales y su papel en las cogniciones, sensaciones, emociones y conductas. Esta permite conocer cómo intervienen los procesos del cerebro en los aprendizajes para así diseñar mejores metodologías de enseñanza educativa. Eso significa que la neurociencia ayuda a los docentes a conocer cuáles son esas situaciones que se presentan en el cerebro de sus estudiantes que no le están permitiendo obtener y construir aprendizajes significativos. Entonces, a medida que los identifican, ellos pueden aplicar metodologías de enseñanza o estrategias de enseñanza-aprendizaje para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Entonces, a través de los años, el estudio de la neurociencia se ha extendido y su aplicabilidad en diferentes ramas también, en especial en la educación. La neurociencia busca transformar a los seres humanos, aportando su desarrollo como persona social, fomentando valores, conocimientos, aprendizajes y un grupo de características importantes para que podamos ser capaces de cuidar, amar y valorar nuestra vida y el entorno donde permanecemos. También despierta en nosotros la curiosidad de saber cómo aprendemos, cómo funciona nuestro cerebro y en qué nos aporta. Por esto y mucho más, en este trabajo estaremos aprendiendo sobre la neurociencia aplicada a la educación. Aquí tengo una frase muy interesante al iniciar este tema que dice: el hombre, si se lo propone, puede llegar a ser escultor de su propio cerebro. Es decir, cuando nos proponemos aprender, cuando queremos aprender de manera constructiva, entonces hacemos lo necesario para conocer nuestro cerebro, cuáles son esas partes importantes que ayudan para que nosotros podamos construir aprendizajes. Bien, el cerebro matemático. La cognición numérica, la conciencia numérica, el sistema de cálculo numérico, efecto distancia numérico, representaciones numéricas, etc. En todos estos renglones del cerebro matemático, o sea, que es el que abarca todo lo que tiene que ver con el estudio de las matemáticas, se abarcan grandes puntos importantes para entender el proceso de desarrollo que se da en el cerebro para entender el estudio de las matemáticas específicamente. En la cognición numérica se exponen los dos sistemas disociables más importantes, que es una línea mental y otra línea numérica. Estas ayudan a los niños a poder representar los números grandes de forma simbólica. Luego ellos desarrollan fluidez para trabajar con ellos. Es importante conocer lo que explica la neurociencia con respecto a las matemáticas, ya que casi siempre son las encontradas más difíciles por los estudiantes. Aprender sobre esto nos ayuda como docentes a implementar nuevas estrategias en este punto. Es decir, que en lo que abarca el cerebro matemático, nosotros podemos identificar cómo se da el aprendizaje de las matemáticas en los niños y por qué a veces a veces nosotros podemos ver que es como tan difícil entender el estudio de las matemáticas. Bien, entonces, partes importantes del cerebro para el aprendizaje, así como es importante, el cerebro matemático el cerebro tiene una parte que desarrolla y estimula lo que es el aprendizaje de las matemáticas, también tiene su parte de aplicabilidad en otros ámbitos del aprendizaje, como por ejemplo el cerebro musical, o sea, la música, la comprensión y escritura, la comprensión lectora y la escritura, entre otros. Pero bien, entre las partes importantes del cerebro para el aprendizaje se encuentra la parte frontal. En él se procesa el pensamiento consciente. De alguna manera es aquí donde resuelven los problemas. Está el parietal, que se encarga de la percepción de estímulos relacionados con el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Está el temporal, que aquí se encarga de la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y relacionados a la memoria.
En el transcurso en que los niños van desarrollando todas las partes de su cerebro, son capaces de aprender, asimilar y desarrollar sistemas de reglas cognitivas y sociales. Serán capaces de tomar decisiones propias y aportar a la solución de problemas de su entorno. Como nos podemos fijar en la parte frontal del cerebro, aquí el estudiante puede, o sea, esta es la parte que estimula la capacidad o habilidad del estudiante para resolver problemas. Entonces, por eso es importante conocer estas partes de nuestro cerebro que interfieren en lo que es el aprendizaje. Bien. Aportes de la neurociencia a la educación, o también lo podríamos llamar aportes del cerebro, o sea, de nuestro cerebro, en lo que es la educación. Pues bien, nuestro cerebro tiene una capacidad de adaptación durante toda nuestra vida, conocida como la plasticidad cerebral, responsable de que este órgano se remodele y adapte continuamente a partir de las experiencias que vivimos y de lo que aprendemos. Ahora ya sabemos de dónde, en dónde se puede dar lo que es el aprendizaje basado en la experiencia, que es una metodología de enseñanza que se está aplicando mucho en lo que son los procesos educativos, que es la plasticidad del cerebro. Bien, aprendemos más y mejor en interacción y cooperación social, porque el cerebro está diseñado para vivir y convivir en sociedad. Las emociones y el estado de ánimo afectan de manera positiva o negativas al cerebro y sus funciones. Por eso vemos que hay momentos cuando estamos tristes, estamos enfermos, se nos dificulta aprender, porque nuestro cerebro manda información a nuestro cuerpo y nos dice que estamos enfermos, que nos sentimos mal, que estamos tristes, y esto interfiere en la construcción de aprendizajes. Están también las experiencias directas y multisensoriales, propician que las personas aprendan mucho mejor. También, como decía, están los ejercicios y el movimiento que están conectados con el aprendizaje. También la música y el arte transforman el cerebro y favorecen una experiencia más efectiva del aprendizaje. La capacidad del cerebro puede guardar información es ilimitada y maleable. Factores como la alimentación, la calidad del sueño, el entorno socioeconómico y cultural, las lesiones cerebrales, la genética y los aprendizajes previos consolidados ejercen influencia en el cerebro y por ende de la manera en que se aprende. El estrés, la tristeza, la soledad o una mala condición física pueden perjudicar el buen funcionamiento de la corteza prefrontal del cerebro, responsable de las llamadas funciones ejecutivas, control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva, que son fundamentales para el desarrollo académico y personal del alumnado. La neuroplasticidad es la base neuromolecular del aprendizaje y se traduce en memorias, en gramas de memoria, en unidades de memoria. Son circuitos de neuronas mejor conectados. Esto es según Thomas y Knowlton 2009. Finalmente, es importante conocer sobre nuestro cerebro, y la neurociencia o la neuroética aplicada a la educación tiene ese objetivo, que es promover, concientizar a los docentes y a las personas de las funciones tan importantes que realiza nuestro cerebro, y por qué es importante y por qué es de vital, y porque es de vitalidad que los estudiantes entiendan y que los docentes comprendan esas funciones que hace nuestro cerebro, y además cuál parte o cuál, por así decirlo, cuál punto exacto de nuestro cerebro actúa para los diferentes tipos de aprendizaje. De última, aquí están algunas fuentes bibliográficas de donde pude consultar para realizar esta diapositiva narrativa. Espero que haya sido de su agrado y que también hayan podido aprender muchos, así como lo hice yo. Muchas gracias por su atención.